tomadas o ellos van a elegir a quién le hacen la pregunta, si esta para Xochitl o esta para Claudia, cómo va a ser esa parte de las preguntas. Y la otra cosita nada más. ¿Cómo han sido las negociaciones con los representantes de las candidatas y candidatos? Si se vislumbra que pudiera haber algunas molestias o que pudieran cuestionar el debate, o está todo fluyendo muy bien entre los negociadores, porque a final de cuentas ellos son los que representan a las candidatas y el candidato, y hemos visto algunas cosas que les causaron algún ruido, primero con lo de Signal Lab, luego con Manuel López San Martín, pero saber cómo se siente el ambiente justamente previo al debate, y si hay molestias grandes o graves que pudieran empañar, digamos, la realización de este debate. Eso por mi parte, gracias. Gracias. Bueno, respecto de las preguntas, son 108, se las entregaremos también impresas para que puedan leerlas, y la moderadora y el moderador seleccionarán cuáles son las 30 preguntas que harán. Este formato se divide o utiliza las preguntas de dos formas. Primero, una pregunta para abrir cada uno de los bloques que se hace a todas las candidaturas, y después hay listas de 3 preguntas, pero serán las candidatas y el candidato quien al azar elegirán qué grupo de preguntas contestarán. Es decir, la y el moderador no determinarán directamente a qué candidatura le hacen una pregunta, sino que en un primer momento hay una pregunta que es igual para todas y el candidato, y en un segundo momento de una lista con 3 preguntas seleccionará cada candidatura una, de manera que será aleatoria y no hay ese vínculo de que una persona moderadora decida a quién directamente de las candidaturas le hace una pregunta. Por lo cual, otra vez, las reglas de moderación han sido muy claras. El tema de la moderación cuida mucho que no haya preguntas dirigidas, como ya vimos, hubo preguntas dirigidas, se hizo un diccionario para evitar pues todos los temas que ya habíamos previsto, que las preguntas fueran dirigidas a una candidatura, en un lenguaje ofensivo, etcétera, etcétera, y llegamos a estas 21,109 preguntas, así que se ha cuidado mucho el proceso, y en el formato también está cuidado para que no directamente ni la moderador ni el moderador determinen a quién hacen una pregunta de manera directa. La segunda parte, la verdad es que lo que preguntas, Aurora, ha sido fuera de la mesa de representantes. Todo alrededor de Signal Lab, del moderador, etcétera, no ha sido cuestionado. Bueno, cuando se fueron tomando las etapas, no ha sido cuestionado en la mesa de representantes ni en la Comisión Temporal de Debates. La verdad es que la metodología fue muy clara, ya lo dijo incluso la Sala Superior, que garantizaba certeza, transparencia, y por tanto la metodología con la que se eligió a Signal Lab no fue cuestionada ni por la mesa de representantes ni en la Comisión Temporal de Debates. Y después la propia mesa tampoco la cuestionó, no se cuestionó tampoco a las personas moderadoras en ninguna de las dos instancias. Signal Lab, recordemos que fue incluso avalado por unanimidad del Consejo General del INE, y fue después de la sesión de consejo, 1 o 2 días después de la sesión de consejo, cuando surgió algún cuestionamiento por una persona que participaba en Signal Lab. Del tema de la moderación tampoco fue cuestionado en mesa de representantes ni en la Comisión Temporal de Debates, tampoco en el Consejo General, fueron aprobados también por unanimidad, y fue varios días después, cerca de 20 me parece, quizá, que bueno, por un comentario de una de las personas moderadoras se dio este cuestionamiento, pero nada tuvo que ver con la mesa de representantes. La verdad es que creo que hemos trabajado muy bien. Ellos han tenido mucha apertura, nosotros también, para escuchar propuestas, para integrarlas, para ver qué día quedaba, por supuesto, por ejemplo, más cómodo que vinieran a ver el set con sus equipos técnicos. Hemos tratado de incorporar todas sus preocupaciones, y ellos también han escuchado cuáles son las razones de los formatos, los tiempos, las personas moderadoras, en fin. Creo que eso ha fluido muy bien. Sí, desde luego hubo algún señalamiento. Quiero decir que no hubo señalamiento tampoco de la persona moderadora en la comisión en la mesa de representantes, ninguna.
Entonces ha fluido muy bien la mesa de representantes, yo les agradezco a las candidaturas por esta vía ya sus representantes que han tenido toda la disposición, el trabajo y el ánimo de venir a construir acuerdos que beneficien pues a los debates y a este ejercicio informativo para las y los ciudadanos. Gracias. Claudia Telles, de IMER. Buenas tardes. Para preguntarle si en la mesa de debate se definió con qué material se van a apoyar las y el candidato a la presidencia de la República, el tema de las porras, cómo va a estar, van a pedir a los equipos, a los acompañantes que mantengan la ecuanimidad durante el debate. Y si me pregunta, nada más una pregunta, ¿qué riesgos ha identificado o han identificado en lo que va de este proceso electoral? Si pudiera representar un riesgo para el proceso electoral, llámese violencia política, violencia, inseguridad, y preguntarle desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de este proceso electoral o qué lo diferencia de otros procesos electorales? Gracias. Gracias. Sí, el material acordado justamente en mesa de representantes fue que debe ser impreso a doble cara. Se acordó que en el set, bueno, en la sala de consejo, no podrá haber ningún dispositivo electrónico por parte de nadie, de ninguna candidatura, así que todo el material de apoyo tendrá que ser impreso a doble cara. Por otra parte, respecto de las porras, más bien estamos estableciendo, pues esto no es un estudio de televisión, así que no tenemos espacios así de grandes, así que ellas y ellos estarán, bueno, ellas y él, y una persona de cada uno, por cada una de las candidaturas que decida las candidatas o el candidato que les acompañe, estará adentro en el foro. Habrá invitados e invitadas por parte del Instituto Nacional Electoral que estarán en el auditorio, es decir, todavía cruzando el lobby en el auditorio. Por tanto, no prevemos que puede haber ningún escenario de complicación en el desarrollo del debate, porque presencialmente no estarán las porras. También pactamos con la propia mesa de representantes cuál sería un número de invitados e invitadas de cada una de las coaliciones y del partido político, así que ellos, porque todos son representantes, accedieron, estuvieron de acuerdo, así que ya quedamos en un número, serán 40 personas. Y nos están en estos días haciendo llegar la lista. Además, habrá 5 personas en lo que podemos llamar camerino o un salón previo donde podrán estar las candidatas y el candidato, podrán estar 5 personas con las candidatas y el candidato, más las 40 que podrán tener acceso al auditorio. Por supuesto, habrá acceso para medios de comunicación, así que no prevemos ningún escenario ni interrupciones, por ejemplo, con el tema de las porras. Respecto al proceso electoral, lo hemos visto en las mesas de Consejo General. Por supuesto que nos preocupa un tema de inseguridad que hay en todo el país. Como mexicanas y mexicanos nos preocupa, como institución electoral nos preocupa y nos ocupa. Nos ocupan las mesas de seguridad, nos ocupa dando información puntual, oportuna, respecto de las distintas actividades que tenemos que llevar a cabo para que las autoridades que sí son competentes en materia de seguridad tomen las decisiones necesarias. Por ejemplo, las rutas de los capacitadores asistentes electorales, las rutas por las que se van a distribuir las boletas y el material electoral, por ejemplo, dónde se van a instalar las casillas electorales, pero bueno, los temas propiamente de seguridad no son temas de la autoridad electoral. Tenemos este protocolo que por primera vez se hizo para dar un trámite muy rápido a las solicitudes de protección que tengan las candidatas y el candidato y los candidatos. Se amplió Presidencia de la República, diputaciones, senadurías y también a las candidaturas a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A la semana pasada habíamos recibido 99 solicitudes, todas se estaban tramitando, más o menos 45 ya tenían a su disposición estos servicios de protección, otros tantos que se habían solicitado, se habían desistido las personas que los habían solicitado y otras tantos están en proceso de atención, porque recordemos que en este protocolo se señala que se hace un análisis de riesgo de cada uno de los casos por parte de la Guardia Nacional para que ellos decidan si el riesgo es alto, medio o bajo, y en función de eso le asignen la protección a cada una de las candidaturas que es necesaria según este riesgo. Diferencias.
Pues yo veo varias diferencias respecto de procesos electorales anteriores. A ver, de cara al 2018 tenemos más de 9 millones de votantes nuevos. Ya rebasamos los más de 100 millones en el padrón electoral, 99 millones en el listado nacional de electores nominal, pero además pues vamos a tener por primera vez a nivel en una elección presidencial voto en prisión preventiva, voto anticipado, voto por internet en 3 modalidades. En 2018 solamente era postal, aunque había avances en otras entidades federativas, el INE llegó tarde a este tema, y ahora habrá voto por internet desde el extranjero, voto en 23 sedes consulares, que es un voto electrónico pero presencial. El voto en prisión preventiva además incluye que hay credencialización en prisión preventiva, cosa que no había habido en las pruebas pilotos que habíamos hecho antes. Se transmitirán, por ejemplo, los debates en todos los ceferezos, logramos ya que se pudieran transmitir. No será en vivo, serán grabados porque pues a esa hora, por las condiciones de seguridad al interior de los propios centros, no será en vivo. También en la Ciudad de México se transmitirán también videograbados, entonces creo que es importante, estamos dando pasos importantes justamente para que las personas en prisión preventiva también estén informadas. Y por otra parte, pues a nivel de la participación de mujeres, en esta elección presidencial es la primera que aplica la paridad en todo, fue la reforma en 2019, estamos viendo ahora pues el doble de candidatas a la presidencia de la República, nunca habíamos visto eso, 2 mujeres y un hombre. También de los 20.708 cargos de elección popular, gracias a esa reforma, al menos la mitad deben estar postuladas mujeres. El INE registró ya 51.7% de mujeres, es decir, arriba de ese piso, de ese 50%, y también tenemos este marco para combatir, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, que se aprobó en 2020, que se ha ido modificando para incluir, por ejemplo, violencia digital, violencia con ácido, en fin, y que pues también por primera vez aplicará para un proceso presidencial. Así que novedades creo que hay muchas, cada proceso electoral es distinto uno de otro, pero estamos viendo concretamente en este que otra diferencia es que también es la primera vez que hay concurrencia en las 32 entidades federativas, elegiremos a 31 congresos locales, así que salvo el de Coahuila, todos elegirán un congreso local y habrá elecciones en todas las entidades federativas, así que muchas cosas nuevas en este proceso electoral. Urnas electrónicas, por ejemplo, por primera vez en casillas especiales, las habíamos usado sí, pero en casillas básicas, ahora se utilizarán en casillas especiales, y con esto creemos que puede ser mucho más fluida la votación en estas casillas en Ciudad de México y en Nuevo León. Estas son las 2 entidades en las que se utilizarán en las casillas especiales. Gracias. Bueno, gracias a consejera y gracias a todas y todos por su presencia.